Hola, en este video voy a hablar sobre el quinto sello. Recuerden que he estado haciendo una serie de videos en los que hemos visto el significado y en algunos casos el cumplimiento de algunos de los sellos que describe el libro de Apocalipsis y también de la operación de algunas de las iglesias que están mencionadas también en este libro del Apocalipsis en la Biblia. Y hoy quiero hablarles del quinto sello. El quinto sello abarca un periodo largo de tiempo y sigue en operación hasta el día del arrebatamiento. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco por qué les estoy diciendo esto. Voy a empezar leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, a partir del versículo 9. Dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok, ahora voy a ir explicando parte por parte. Primero dice aquí en el verso 9: vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces estamos hablando de mártires o personas que fueron asesinadas a causa del evangelio, porque hemos visto también que hay muerte por muchas otras razones, pero en este caso es muy específico a qué tipo de muerte se está refiriendo. Y dice después: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo? Esta pregunta nos marca un tiempo como de tolerancia. ¿Hasta cuándo va a llegar? Y dice: no juzgas. O sea, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Hasta cuándo qué? Va a haber un juicio. ¿Por qué? Pues por la sangre de ellos que fue derramada. Dice: y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Luego dice más adelante: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Sí? No está hablando de mucho tiempo, un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos. Esta palabra de que se completara también nos da una clave de que después de este periodo, porque aquí vemos que ya hubo un periodo de muerte, ya hubo un periodo en el que muchos fueron asesinados a causa del evangelio, pero si habla de que se tiene que completar el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, entonces podemos ver que este periodo, digamos, de muerte a causa del evangelio se extiende todavía por un periodo más, pero ¿por cuánto? Dice poco tiempo en comparación de este primer periodo. Ahorita vamos adelante a hablar de esto. Ahora voy a hacerlo un poquito diferente. Voy a hablar primero, me voy a ir a la parte de algunos eventos históricos que han sucedido, que son clave en el avance de estos eventos proféticos cumplidos. Vamos a ver en qué momento sucedió esto y cuál fue ese tiempo del cumplimiento de la apertura del sello. Esto es importante identificarlo. Primero vamos a recordar un poco qué fue lo que sucedió después de la venida del Señor Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, a la tierra. Desde ese momento hubo mucha persecución a aquellos que habían recibido el cristianismo o el evangelio de Jesucristo. ¿Y con quién empezó? Pues con el mismo Yeshua, el Mesías. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues lo mataron, lo crucificaron, y a todos sus seguidores después los empezaron a perseguir. Todo el libro de los Hechos que está en la Biblia nos habla de estas persecuciones, nos muestra muchas de las persecuciones que tuvieron que sufrir. Después de esto viene la destrucción
del segundo templo, viene la dispersión de los judíos. Después de esto viene todas las ejecuciones en el Coliseo romano, y después de esto viene la Santa Inquisición. Voy a leer algunos datos históricos que encontré. Voy a empezar por 10 años después de la muerte de Herodes, en el año 66 después de Cristo, las fuerzas romanas dirigidas por Tito destruyeron totalmente Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Aquí vemos que ya fue la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Dice también que esta destrucción fue catastrófica para el pueblo judío, y de acuerdo al historiador judío de la época, Flavio Josefo, cientos de miles de judíos perecieron en el asedio a Jerusalén y en distintas partes del país, y muchos miles fueron vendidos como esclavos. Después de esto, al término de 3 años, conforme a la costumbre romana, Jerusalén fue arada con yunta de bueyes, Judea fue llamada Palestina y Jerusalén Aelia Capitolina. Vemos que todos estos eventos históricos son muy reveladores, pero vamos a analizarlos después con la escritura bíblica y vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Jerusalén fue quemada hasta los cimientos, y los judíos y el judaísmo sobrevivieron a su encuentro con Roma. O sea, a pesar de todo esto que sucedió, para nosotros suena como muy simple, pero fue una destrucción catastrófica para todo el pueblo judío, para todos. Para el segundo templo, pues fue su fin. También algunos datos históricos indican que las legiones de Tito destruyeron y mancillaron el segundo templo. Después de esto, para celebrar la conquista de Jerusalén, Domiciano, hermano de Tito, levanta el Arco del Triunfo de Tito en Roma, situado en la esquina sudeste del foro, en el que se muestran a los judíos sujetos a esclavitud. Y con los tesoros del templo judío fundidos, construyen el Coliseo romano, que les mencionaba hace un momento, que aquí también hubo una masacre de creyentes del Evangelio de Jesucristo. Después, 200 años más tarde, la emperatriz Helena llegó desde el Bizancio para buscar los lugares santos, logrando hallar el Santo Sepulcro, y desde ese instante Jerusalén se convirtió en un juguete de la historia, así lo mencionan los historiadores. En el año 614 fue destruida por los persas, en el 637 conquistada por el califa Omar, en el 1072 por los selúcidas y en el 1099 por los cruzados cristianos. Estamos hablando de Jerusalén. En el año 1187 el sultán Saladino volvió a arrebatar la ciudad a los caballeros francos. En el 1617 asaltaron sus muros turcos osmanlíes. En 1917 entró en la ciudad el ejército inglés. En 1948 Jordania e Israel luchan denodadamente por la posesión de la ciudad santa, y finalmente en el año de 1967 la ciudad reunificada es la capital de Israel. Ok, esto lo mencioné nada más como rápidamente algunos datos históricos que nos van a servir mucho para entender lo que dice la escritura más adelante, y que además nos van a dar unas pautas muy claras para ver en qué momento de la profecía estamos. Para esto voy a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 21, a partir del verso 5. Aquí lo que hace es una descripción de cosas que iban a suceder y marcar los tiempos proféticos. Voy a empezar leyendo a partir del verso 5. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿De qué templo está hablando? Pues del segundo templo, que es el que estaba construido cuando el Mesías, Yeshua, vino a la tierra en tiempos de Herodes.
El primer templo ya había sido destruido, el segundo templo es el que estaba ahí. Continúa en el verso 7, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Esta palabra, ¿cuándo? Y después dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Marca dos preguntas interesantes, ¿cuándo y señal? En el verso 8 dice, entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Aquí vemos que habla de muchos en mi nombre, no habla de un solo anticristo, sino habla de muchos que se ponen en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y además, todo esto lo hemos visto cumplido en los primeros sellos. Si ustedes no los han visto, les recomiendo que vean los primeros videos que habla del primero, segundo, tercero, cuarto sello. Y vemos cómo todo esto se cumplió dentro de la misma iglesia, que se llamaba Iglesia de Cristo. Y dice más adelante, mas no vayáis en pos de ellos. Verso 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Vemos que aquí habla de sucesos en un periodo largo de tiempo, porque dice, no será inmediatamente. Aquí ya vemos algunas cosas que ya tuvieron cumplimiento. Después en el verso 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto también lo vimos cumplido en el cuarto sello. Recordemos los juicios que venían junto con este caballo negro. Verso 12, pero antes, esta palabra es importante, o sea que de aquí nos regresamos un poquito, ¿no? También esta palabra de antes nos da una pauta de que este quinto sello antecede a los 4 primeros, lo cual me lleva a pensar que pudiera ser que todos los sellos fueron abiertos al mismo tiempo y tienen diferentes periodos de ejecución. Además, avanzan de manera paralela, son continuos y no se han cerrado. Voy a continuar leyendo, dice, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto nos les recuerda un poquito lo que acabamos de leer, de todo esto, todas estas persecuciones, de todos estos asesinatos. Dice, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, eso lo vimos cumplido con el Señor Jesucristo, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto lo vimos también cumplido en el libro de los Hechos de los Apóstoles que está en la Biblia. Vemos todas las historias de Pedro, cómo continuamente lo metían a la cárcel, lo perseguían. Y también lo vemos cumplido en otros datos históricos, como mencionaba hace un momento, el Coliseo Romano, la Santa Inquisición, el Holocausto judío. No olvidemos que Israel no ha dejado de ser el pueblo escogido por Dios. Él es el olivo original. Los gentiles son el injerto en el olivo y también vinieron a ser olivo. Después en el verso 13 dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. Aquí nos da otra señal, es un dato muy preciso, que habla de la difusión del Evangelio, de la predicación y de la difusión del Evangelio a todo el mundo. Y en el verso 16 continúa, mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros.
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿A qué les recuerda esto? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. A mí me recuerda este periodo de la destrucción del segundo templo que acabamos de ver hace un momento. Y aquí a veces hay mucha polémica porque muchos cristianos hablan de que va a haber un tercer templo y que en ese momento es cuando esto va a tener cumplimiento. Pero lo que yo he estudiado leyendo en la Biblia, pues no encuentro la construcción de un tercer templo. No lo encuentro. Lo que sí he encontrado es que el tercer templo desciende con la ciudad santa para el milenio. Estúdienlo ustedes, léanlo, investiguenlo, pero léanlo no ya con las ideas preconcebidas que nos han enseñado. Lean con atención y vean si es cierto que habla de que se va a construir un tercer templo en Israel, porque de hecho es ahorita una como gran noticia. Todos están esperando la construcción del tercer templo y que se ha quitado el sacrificio continuo, pero pues ¿cuál sacrificio continuo si no hay sacrificio desde hace muchísimos años, desde que se destruyó el segundo templo? Y entonces entramos ahí en contradicciones que pues yo no he podido corroborar en la Biblia, por eso es que menciono esto. Continúo en el verso 21, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad, en otras versiones dice gran tribulación en la tierra, e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo está hablando? Sobre el pueblo de Israel. Y dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Yo lo que he podido ver es que muchas de estas cosas ya fueron cumplidas. Y en el verso 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Vemos que esto ya sucedió, que muchos de los judíos, de los israelitas, fueron vendidos como esclavos a raíz de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. También lo acabamos de mencionar, que fue arada y que le cambiaron el nombre a Jerusalén, y que los que se apropiaron de esa ciudad fueron muchos menos los judíos, menos el pueblo de Israel. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya habíamos también hablado de esto, del cuál es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo de gracia para todos los que no son descendientes biológicos de Abraham, sino los que son hijos de la promesa por fe. Si ustedes investigan más a fondo qué es lo que sucedió al momento de la destrucción del segundo templo, pueden observar que todo esto se cumplió y que ahorita, hasta que Israel fue reconocido otra vez como un estado, entonces ya marca el fin del tiempo de los gentiles. Todavía no se ha acabado totalmente, pero ya marca el tiempo muy cercano para que se acabe. A raíz de todos estos eventos, la difusión del evangelio quedó en manos ya no de los israelitas, sino de los gentiles. Por esta razón es que también considero que todo este tiempo ha sido el tiempo de los gentiles. En todo este pasaje que acabamos de leer, vemos que nos da unas pistas que son determinantes. La primera que yo veo es, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto ya vimos que ya sucedió. Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto ha sucedido durante muchos años. Y número 3,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, cuando el periodo de la gracia a los gentiles haya terminado. Y como les mencionaba, esto yo considero que va a suceder muy pronto. Voy a leer otro pasaje en Apocalipsis 11. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esta parte de vestidos de cilicio es muy interesante porque casualmente estos 1260 días concuerdan con el periodo de la Santa Inquisición, que hubo una mortandad para los creyentes, para los seguidores del Evangelio de Cristo, terrible. Bueno, se supone, y esto ya lo vimos en otros videos, que la Iglesia católica estaba persiguiendo a los que no eran cristianos, supuestamente, porque era la Santa Inquisición. Estaban persiguiendo a todos aquellos que no estaban de acuerdo con el Evangelio de Cristo, pero vemos que era un evangelio ya totalmente torcido, y estaban matando a muchos que no estaban de acuerdo con sus normas, con sus leyes, que no estaban de acuerdo en darle veneración a los papas. Entonces vemos que aparentemente se está persiguiendo a los que no son cristianos, pero en realidad se está persiguiendo a aquellos que están honrando a Dios por encima de los hombres. Véanlo, léanlo, estudienlo un poco y analícenlo, porque van a ver cómo este periodo tan sangriento duró 1260 años. Casualmente aquí nos marca un tiempo de 1260 días. Recordemos que en la Biblia nos da algunas formas de contar los tiempos. Algunas veces son día por año, a veces son día por 1000 años, dependiendo del contexto. No voy a profundizar mucho en esto ahorita, solo quiero mencionar que las persecuciones medievales iniciaron aproximadamente en el año 538. Todo este tiempo fue de soberanía papal en Europa hasta el año 1798. Entonces, si contamos el tiempo, pues nos dan estos 1260 años, ¿no? Contando día por año. Yo considero que muy probablemente este es el tiempo de cumplimiento de esta palabra, porque acuérdense que leímos al principio en en Apocalipsis, que decía: aún faltan, ¿no?, para que se complete el número de sus consiervos que han de ser muertos por causa del Evangelio. Entonces está hablando que después de este periodo sangriento todavía se extiende, pero por un tiempo menor. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó todo el tiempo, digamos, de auge de los papas a este tiempo? No recuerdo bien el dato, pero aproximadamente 400 años. ¿Qué son 400 años en comparación con 1260 años? Como que sí es grande la diferencia, ¿no? Y continúo en el verso 4, dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí también es un tema muy largo, muy extenso, de quiénes son estos 2 testigos, pero aquí nos lo está diciendo: son los 2 olivos. La Biblia nos hace referencia a quiénes son estos 2 olivos en Romanos 11, desde el verso 16 hasta el 24. Voy a leer una parte nada más. Dice en el verso 17:
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sí, me voy a adelantar y me voy a regresar ahora al verso 11. Dice: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿De qué está hablando? Por eso les digo que es importante que lean todo Romanos 11, desde el versículo 11 hasta el 24 por lo menos. Y ahí nos está mostrando claramente quiénes son estos dos olivos. Es el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles que han sido salvos por gracia. ¿Y quiénes han sido asesinados en todo este periodo que les acabo de señalar? Primero, los que recibieron el Evangelio de Jesucristo en el Coliseo Romano. Después, el pueblo de Israel en la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Después, todos estos que llamaban herejes en el periodo de la Inquisición. Después que vino el Holocausto judío, no nos olvidemos de eso. Hubo una mortandad impresionante. Más adelante les voy a dar algunos datos de cuántos muertos hubo. Y bueno, todos hemos conocido en algún momento las atrocidades que se hacían jabones con los humanos. Y bueno, es impresionante ver hasta qué grado llega la maldad humana. Incluso actualmente hay personas que comen humanos. Van a decir: ay, ¿de qué estás hablando? No, es cierto, solo que pues esto no está a la luz, porque obviamente no conviene a los intereses de aquellos que lo practican. Pero la maldad humana ha avanzado de una manera terrible, terrible. Y bueno, voy a continuar en el verso 5. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, todo esto que acabo de leer está hablando de estos dos pueblos, del pueblo de Israel, del remanente que es escogido por Dios, y del pueblo de los gentiles. O sea, en cada uno de estos dos pueblos hay un remanente. Ni todos los judíos van a ser salvos, ni todos los gentiles. Hay unos cuantos escogidos que además hemos visto señalados en las iglesias del Apocalipsis. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dices: bueno, ¿por qué si tienen tanto poder? Tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva, para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con plagas. Entonces, ¿por qué los matan? Porque Dios así lo permitió. Nada puede suceder sin el permiso de Dios, aunque nos parezca increíble pensar en esto. Dice: los vencerá y los matará. Después en el verso 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Yo he escuchado a algunos que hablan de
de esta parte, que dice, no, es que van a venir dos personas, uno es Elías, otro no sabemos quién es, pero van a predicar por todo el mundo el evangelio y entonces los van a matar y literalmente van a estar tirados en la plaza 3 días. No, aquí mismo nos lo dice, está hablando en sentido espiritual. ¿Quiénes son estos dos testigos? Estos dos testigos han sido por mucho tiempo el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles redimidos por gracia. Y aquí hace una mención de Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma y Egipto? ¿Qué representan Sodoma y Egipto? Tal vez les parezca un poco familiar esto. Sodoma representa el pecado sexual. Y actualmente no seríamos muy ciegos si no nos damos cuenta que hay un total empoderamiento de la sodomía y de los pecados sexuales, al grado de que ya están solicitando legalizar la pedofilia, ¿no? Y hay además para quienes esto es natural y es bueno y es digno de ser defendido. Para el Eterno esto es abominación, esto es maldad. Egipto, recordemos también que conforme a lo que está en la Biblia, representa las prácticas ocultistas, la adoración a dioses satánicos, a los demonios. Ustedes lean toda esta historia del pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo en Egipto, todas estas plagas, cómo eran una confrontación de los dioses y de la operación de los dioses a los que adoraban los egipcios. Era como demostrarles que Dios, el Eterno, estaba por encima de todos estos dioses, porque sí, tenían poder, hacían milagros, pues hasta la serpiente de ellos se convirtió, la vara de ellos se convirtió en serpiente, también hicieron que hubiera ranas y muchas cosas, pero llegó un momento en el que el poder de Dios fue demostrado como superior totalmente a todo este poder de estos demonios. Continúo leyendo que Sodoma, que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué dice donde también nuestro Señor fue crucificado? ¿Que no Él fue crucificado en Jerusalén? ¿Por qué está diciendo que Sodoma y Egipto? Ahí lo aclara, porque es en sentido figurado. En el verso 9 dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, aquí está lo que les mencionaba, y no permitirán que sean sepultados. Verso 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No tratemos de entender esto de manera literal. Aquí nos lo aclara incluso, es en sentido espiritual. Estos moradores de la tierra está hablando de todo su pueblo, de estos testigos, de este remanente que testifica de la palabra de Dios. A nadie le gusta que le digan, oye, esto es pecado, oye, la sodomía es pecado. A nadie le gusta. Y cuando los cristianos son callados, o aquellos que están ahí señalando este tipo de conductas como erróneas, como malas, son callados, quitados del paso, pues la gente se alegra. Eso es algo que todos hemos visto. No necesitamos hacer un gran estudio para darnos cuenta de todo esto. Voy a continuar en el verso 12. En el verso 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿De qué está hablando aquí? Dice, se levantaron sobre sus pies. Aquí está haciendo una referencia a la resurrección de los muertos, que ya había sido profetizada. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, como les mencioné al principio, es un periodo largo de tiempo.
Todo empezó con el Señor Yeshua, el Mesías, con su crucifixión, y se ha extendido durante muchos años con todos estos eventos que también ya mencioné. Y en este momento estamos llegando al fin de los tiempos de los gentiles. Estamos llegando al cumplimiento de esto que estoy leyendo. No, yo no les puedo decir es en tantos meses, es en tantos años. Lo que sí creo que no van a ser más de 30 años, pero eso no lo tomen en cuenta, porque eso es algo que yo pienso a raíz de lo que estoy leyendo. Pero la Biblia dice claramente que el día y la hora ninguno lo sabe. Pero sí vemos que ya todos estos eventos están acelerándose, que todo este cumplimiento se está acelerando. Voy a continuar en el verso 12, dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí nos da otra clave del tiempo de cumplimiento del 6º sello. Yo les estoy ahorita hablando de esto muy rápido, les estoy dando solo algunos puntos muy rápidos que ustedes tienen que leer, ustedes tienen que analizar con detalle en la Biblia. Por eso también les estoy dando las citas bíblicas. Ustedes tienen que leerlo y pedirle a Dios que les dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para comprender todo esto. Voy a continuar en el verso 14, dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto.